Muy buenos gamers, ¿cómo estamos? Esto es Jim Sanchil y hoy estamos en un nuevo vídeo en fecha y hora confirmada del livestream de la 4.6. Venimos de una época de versiones de relleno, de que en Fontaine ha pasado de todo menos un auge como fue Sumeru en ventas, números, engagement, aceptación de los jugadores y mucho más en Genshin Impact. Pero viene la versión 4.6 de las más esperadas porque por fin llega Arlequino. Recordemos que Arlequino ha tenido mucho más fandom y aceptación de la comunidad que la propia Furina desde que se supo el diseño del personaje y que sería jugable. Y por fin vamos a ir a por este personaje. Vamos a hablar de lo que viene en la 4.6. Recordad que cubriremos el livestream en stream, así que el link aquí abajo en la descripción para verlo todos juntos en directo. Y vamos a hacer un pequeño repaso y comentar, ya que también es noticia y no voy a hacer un vídeo aparte, el tema de ese supuesto nuevo abismo que hay. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal. Y vamos con el livestream 4.6. Pues bien, lo primero es que creo que esta versión es posible que sea, junto con la versión de Furina 4.2, una de las más esperadas y quizá una de las más divertidas en cuanto a contenido de todo Fontaine, ya que no solo llega Arlequino, sino que llega una misión principal para desbloquear un boss semanal nuevo, como cuando desbloqueamos el boss de Scaramouche o cuando desbloqueamos el boss ballena, que básicamente tendrá que ver con la misión principal de Fontaine. No sabemos si viene Dainsleif, pero Dainsleif no ha venido en todo Fontaine y esta sería la oportunidad de que llegue Dainsleif para traernos una misión muy cargada de lore. Va a venir seguramente misión legendaria de Arlequino para saber también parte del propio lore, o a lo mejor el boss semanal llega con la misión legendaria de Arlequino. Va a venir zona nueva, Remuria, para los que seguís el lore, la antigua Fontaine, donde inició parte de la leyenda del diluvio que luego salvamos y ya todos los que jugasteis la misión principal de Fontaine conocéis. Básicamente, sin hacer mucho más spoiler, es una zona no solo muy importante, sino que es la más importante de Fontaine y además vais a poder completar el mapa. Con esta zona faltante de Fontaine es la última ya zona que vendrá. Y básicamente vais a poder subir la estatua de los 7 al máximo, la fuente de Miami me lo confirmó cuando hablas. Fuente, Miami me lo confirmó, la fuente también podéis subirla al máximo. Y no solo eso, sino que en el livestream nos contarán que vienen nuevos set de artefactos. Esto también de nuevo es algo bastante lógico porque ya sabéis, punto 0 llegan artefactos, punto 3 y punto 6 llegan artefactos. Llegamos a la punto 6 y van a llegar artefactos, obviamente, además del arma nueva de Arlequino. Y sobre todo, otra cosa muy interesante que veréis en el livestream es la confirmación de los banners. Ya que mucha gente está preguntando, ¿pero viene Furina o no viene Furina? Se comentaba que quizá para que la 4.6 fuese espectacular y la versión más grande y hypeada de todo Fontaine, posiblemente podrían llegar Arlequino y Furina en la misma versión, quizá no compartiendo banner, pero sí Arlequino con Linnea por el tema del orfanato y todo lo demás, y luego Furina con otra cosa, pero se dice que quizá los banners al final Furina la dejan para 4.7 y 4.8, que también vendrán Clorinde, Sijuan, Emily, reruns de Urisley, rerun de Navia, rerun de Shenhe, rerun de Nilou, cosas que faltan por venir que os he comentado en otros vídeos. Y básicamente esta versión sería pues Arlequino Linnea, y se comenta por ahí salvajemente, todavía a la espera de confirmarse pasado mañana, que es el livestream, que posiblemente lo que sea que viene es Baizhu y Scaramouche, porque quizás Scaramouche tiene aparición en la misión legendaria, ya que también fue anteriormente un Fatui y tiene algún tipo de relación pues con la Gnosis, que sabéis que todos los Fatuis están en la región correspondiente para llevarse la Gnosis y llevársela luego a Snezhnaya, a la Sarina o a la Saritsa, la Arconte Crío, pero bueno, es otra historia. Por otro lado, en el livestream vendrán bastante más cosas y sorpresas. Quizá viene un banner regional de Liyue, pero todavía no lo estamos viendo, aunque ya vino el banner regional de Mondstadt durante solo 3 semanas de la versión anterior. No sabemos si en este vendrá un banner regional de Liyue. Vendrán mejoras de calidad de vida, es decir, ya hay esta charla de desarrolladores que tendréis por aquí en pantalla también. Aprovechamos y lo juntamos todo en el vídeo para que tengáis todo condensado aquí con mucha información. Y básicamente ya han confirmado que la brújula de tesoros le han hecho un pequeño arreglo, y es que básicamente ahora, en vez de apuntar hacia donde está el tesoro en línea recta, te va a mostrar el tesoro en el mapa y además con la altitud correcta, es decir, si está en una zona inferior o superior ese cofre, pues te lo va a mostrar en el mapa para que vayas a la capa de altitud correcta para ir a por el cofre y que no
sepas, o sea, como a veces nos ha pasado a todos, a mí me incluyo, donde hay un cofre y no sabes cómo acceder a la zona inferior para poder tomar ese cofre. Por otro lado, han sumado alguna calidad de vida extra, como que ahora puedes ponerte iconos de NPCs, como el Caterpillar, como Jez, como algunos de estos, y vas a poder personalizar las marcas en el mapa, que también lo estaréis viendo por aquí. No es un gran cambio en calidad de vida y nos han más o menos ilusionado en Fontaine porque han venido muchos cambios interesantes de calidad de vida que han mejorado bastante el juego. Y ahora vamos con lo del abismo, que estaréis diciendo. Bueno, sí, vale, pues ¿cuándo es el livestream y qué estás diciendo del abismo? Pues bien, estos son rumores. Pero se dice que para antes de acabar Fontaine 4.7, 4.8, quizá tenemos algún tipo de adelanto en este livestream. Por fin va a venir una especie de segundo abismo a Genshin Impact. A mí personalmente, los que seguís el canal sabéis que es la parte que más me gusta de Genshin, el abismo. Es extraño, pero literalmente todo lo que es construcción, personajes y lo llamado meta, que hay una gran guerra y desde el día 1 la hubo y la sigue habiendo de gente que meta no existe, miñi miñi, y gente que disfruta mucho de construir bien los personajes, entenderlos, ayudar a las personas a que disfruten más del juego y puedan pasar todos los retos. Pues básicamente esto se condensa en que solo hay un abismo y el argumento de todo esto solo para un abismo porque en el resto del juego no hace falta el meta, es totalmente válido. Pero ahora va a haber otro abismo y se dice que a lo mejor usan 4 equipos y no solo 2, que va a tener como unos 10 pisos y que va a ser más parecido al universo simulado de Honkai Star Rail, que es básicamente, en vez de ser pisos como el propio abismo, que es el equivalente al Salón Olvidado de Star Rail, va a ser más como fases, como una mini dungeon, que imagino que tienes que hacer una serie de enemigos, una cantidad de tiempo, sacando una cantidad de puntos, y pues al final de cada uno de los 10 pisos habrá pues como un reto, en como si fuese una sala del abismo, con algún enemigo pues con bufos, con mejoras, con seguramente cosas muy situacionales para beneficiar los banners de turno, como más daño en los cargados, para que eso sea un Nubilet y cosas así, ¿no? O un ajutado. Pero básicamente es otro abismo, con lo cual, si antes Genshin sobrevivía con un único contenido late, que era un abismo de literalmente 9, 10, 11, 12, y que el único difícil era el 12 cada 15 días, si ahora meten otro abismo, revivió el gaming, revivió Genshin Impact. Lo que pasa que son rumores y yo personalmente, que me gusta mucho y muy gran parte de mi contenido se basa en el abismo, no me quiero ilusionar demasiado. Pero en caso de que esto sea real, pues concretamente mi canal, ya que baso bastante parte del contenido, como digo, en eso, se va a ver muy beneficiado seguramente, pero sobre todo se van a ver beneficiados los jugadores que quieren más late, quieren más maneras de aprovechar sus construcciones, sus equipos, sus personajes. Y por último, el livestream. Ojalá llegue este abismo, de verdad. Dejad en los comentarios qué pensáis. El livestream básicamente es pasado mañana, viernes, y la hora es la que tenéis por ahí en pantalla. En España es a las 2, que es una hora muy buena para todo el mundo. Y en Latinoamérica, recordar que en muchos países cae una madrugada espectacular. 6, 7, 8 de la mañana, según el país en el que estéis, que lo tendréis por aquí. Si falta algún país, dejadme en los comentarios y los editores van a intentar añadir los países que faltan. Poquito más. Esto es el livestream y espero que lo disfrutéis mucho y lo veamos juntos el viernes. Os espero por aquí en el link del primer link de aquí abajo en la descripción. Poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día. Estoy preparando el macro sorteo de arlequinos para la comunidad, así que atentos a Arlequino para algoritmo, día 1 para que Phil me regale un arlequino, y atentos a los directos. Y ahora sí, cuidaos mucho, tener muy buen día. No sé, miñis. Nos vemos en el livestream y chaito.